Hola, yo soy Max Vázquez. Para la clase de Fundamentos Filosóficos 2 del pregrado en Psicología de la Universidad del Valle nos han solicitado que demos una breve reseña de lo que es la psicología soviética. Tortosa, en el capítulo 22 de su libro Historia de la Psicología, nos da una descripción bastante detallada de aquello que es la psicología soviética. Por el término, uno podría suponer que se refiere a la psicología desarrollada en un territorio. Sin embargo, el nombre alude no a una cuestión geográfica, sino a las características sociales, culturales y ante todo políticas que influyen en el desarrollo del pensamiento. Tenemos que recordar que Rusia venía en las décadas pasadas de un proceso de empobrecimiento, un detrimento económico en el cual había una gran diferencia entre la aristocracia, una clase con las condiciones económicas y de educación favorables, y una enorme cantidad, una población vasta, empobrecida y carente de educación, con una prácticamente nula clase media. Esta situación se resuelve en el 17 con la victoria bolchevique en la revolución, dando fin a la Rusia zarista. Del 17 al 22 va a haber entonces una etapa de algo así como una especie de paz, que en realidad es una etapa de transición. En el 22 se forma la República, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a cargo de Lenin. La victoria del socialismo en este territorio supone ante todo es una victoria de un discurso, de un ideal político. El socialismo defendía el materialismo dialéctico como base teórica, en contra de un idealismo que ellos consideraban propio de la burguesía. En este sentido, estas premisas del pensamiento proveniente de Marx y Engels va a permear todas las esferas de la vida social de Rusia, y desde luego también el aspecto intelectual, el desarrollo del pensamiento. Entonces, sin embargo, en el periodo donde está Lenin a cargo, al comienzo de la Unión Soviética, eh, esta influencia va a ser más bien como natural, no va a ser tan impuesta, sino que es algo así como el zeitgeist del territorio. Pero hacia el 30, con la muerte de Lenin y la puesta en el cargo de Stalin, va a comenzar ya un proceso sistemático de purga, ¿cierto? La década del 30 va a ser considerada como la etapa, la era del gran terror. Todas las personas que no tuvieran una forma de pensamiento que fuese afín al régimen iban a ser descartadas o eliminadas. ¿Qué era lo que la gente tenía que hacer? O irse del país, dedicarse a otra actividad, o comenzar a hacer estudios, desarrollar estudios que fueran acordes a lo que se les estaba solicitando. Y la psicología, desde luego, no escapó de esto. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Shelpanov. Claro que esto es previo a la instauración de Stalin en el poder, pero Shelpanov era un discípulo de Wundt, ¿cierto? Defendía una psicología introspectiva, idealista, que la separaba completamente, que la separaba completamente tanto de la filosofía como de la fisiología. Recordemos que en esta época, estamos ubicados a mediados de los años 20, Pavlov, la reflexología de Pavlov, esa fisiología, tiene un enorme peso, ¿cierto? Pues porque tiene justamente todo ese soporte materialista. Shelpanov entonces, aunque hizo unas enormes aportaciones para la psicología rusa, va a comenzarse a pensar en él como un teórico de una psicología idealista, que era o propia de los burgueses o propia de países que tenían sistemas capitalistas, ¿cierto? Que eran completamente ajenos a los ideales que se querían favorecer o fortalecer en Rusia. Todo este proceso de purga que ocurre mientras Stalin está en el poder, concluye hacia el 40 con lo que Tortosa llama el fin del pensamiento libre. Y esto se ve incluso más, digamos, acrecentado
debido a la participación rusa en la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, al pertenecer al bando aliado y por sus enormes contribuciones a la victoria, contribuciones sobre todo en términos de vidas humanas, Rusia va a ocupar un lugar capital en, en cómo se va a desarrollar el nuevo orden mundial, ¿cierto? La forma en la que se va a desarrollar la vida de ahora en adelante. Y esto ellos lo van a traducir mediante una idea, y es esta idea de los grandes hombres soviéticos. Grandes hombres que son los que van a guiar el desarrollo del mundo. Desde luego, el sistema político que ellos tienen es un sistema ideológico y quieren, o pretendían más bien, esparcirlo y que fuese lo común en todo el mundo. En esta búsqueda de esos grandes hombres soviéticos, los rusos construyeron o fabricaron una imagen ideal de científico soviético en torno a la figura de Pavlov. Pavlov, aquel reflexólogo, tenía todas las cualidades de una psicología materialista, ¿cierto? La reflexología de Pavlov explicaba desde luego a nivel conductual al ser humano como una serie de respuestas, lo explicaba a través de este sistema de estímulo-respuesta, ¿cierto? El hombre en relación con el mundo tiene un aparato sensorial y este aparato sensorial interactúa con el mundo y a través de todo este sistema nervioso llega los estímulos del mundo y operan en determinadas zonas generando X resultados. Es desde luego una visión sumamente mecanicista que deja de lado todo lo que sea como el mundo interno. No hay lugar ni para la introspección ni para la subjetividad. Ante todo, ¿por qué? Porque no tienen una cualidad mesurable. No se puede medir el mundo interno de una persona. Sin embargo, sí se puede medir cómo esa persona está haciendo, cómo ese cuerpo, ¿cierto? Cómo la corporeidad, la materia de ese sujeto está interactuando con el mundo. Entonces lo otro era mejor descartarlo. Sin embargo, hacia 1953, con la muerte de Stalin, se dio por fin la oportunidad de hacer una revisión de todos los autores que habían sido silenciados y también, principalmente, una denuncia de todos los crímenes del régimen. En este proceso de revisión se pudo dar voz a autores que durante muchísimo tiempo, durante varias décadas, habían estado silenciados. En particular, el que nos concierne para el curso, para esta parte del curso, que es Vygotsky. Vygotsky consideraba que uno de los motivos por los cuales la psicología no había logrado consolidarse como ciencia era por un sinnúmero de discrepancias que habían a nivel teórico. Para él, el idealismo también era una piedra, un obstáculo para que la psicología pudiera tener todo el rigor científico. Sin embargo, consideraba, así como muchos de sus contemporáneos, que la base o el sustento teórico para la psicología tenía que ser la dialéctica más materialista de Engels y Marx. Entonces, lo que él propone es pensar al hombre, pero pensarlo en el contexto, pensarlo en ese apartado inmerso en la sociedad, ¿cierto? Y ahí es donde aparece la psicología sociohistórica de Vygotsky. Como vemos entonces, en Vygotsky se combina tanto una dialéctica materialista marxista, en donde el hombre está anclado a la historia y sobre todo a la realidad social, y una fisiología del sistema nervioso. Él en esta teoría, desde luego, hace revisión de autores, por ejemplo, franceses desde la sociología, motivo por el cual durante el régimen de Stalin no hubiera podido prosperar, y seguramente es uno de los motivos por los cuales durante varias décadas estuvo silenciado. Sin embargo, él estudia el desarrollo del niño. En el desarrollo del niño, él identifica dos etapas. Una etapa que sería como de inteligencia en acción o inteligencia práctica, en donde está meramente el apartado sensomotor, ¿cierto? Está el niño en interacción con el mundo, ¿cierto? Recibe un estímulo y produce una respuesta particular frente a ese estímulo. Ese sería un apartado meramente mecanicista y material. Pero también considera
que después de este primer momento hay un segundo momento que es de una realidad abstracta pero igualmente real, en la que aparece el sistema simbólico, ¿cierto? El sistema simbólico es el lenguaje, la capacidad del habla, mediante la cual el niño lo que hace es resignificar el mundo y encontrar nuevas formas de relacionarse con él. Entonces una cosa deja de ser cosa, es decir, deja de ser esa mera realidad material, y a través del símbolo el niño se distancia del mundo material y construye una nueva realidad. Esta teoría se basa en los planteamientos de Pavlov. En particular, está sustentada en el segundo sistema de señales de Pavlov. Pavlov lo que decía es que si bien a nivel conductual todo en el hombre obedece a esa ruta de estímulo y respuesta en el sistema nervioso, en los humanos existe un nivel de complejidad y sofisticación que han generado un segundo sistema de señales. Este segundo sistema de señales es simbólico y es el lenguaje. Y lo que nosotros haríamos es, por ejemplo, autoinfluenciarnos. Ya no es directamente el mundo el que genera o el que opera algo en mí, en mi realidad material, sino que yo a través de las ideas, de la resignificación, de la capacidad simbólica, soy capaz de crear otras realidades que me modifican, que hacen que yo piense o perciba el mundo de otra forma. Desde luego, este segundo sistema de señales, también en Pavlov tiene una base materialista, también está sustentado en el cuerpo. Entonces, Vygotsky ha usado a Pavlov como una base, ¿cierto? Como un soporte teórico para empezar. Pero lo genial de él es que no ve al humano como meramente la cuestión social, ¿cierto? En la que está el sistema simbólico y esta cosa, digamos, más bien abstracta en la que se encuentra inmerso, ni tampoco lo ve de una perspectiva meramente material y mecanicista, sino que considera que existen dos realidades materiales, igualmente sólidas, igualmente tangibles, que interactúan y que están íntimamente conectadas y que co-construyen al sujeto. Una sería la realidad material del sistema nervioso, representada, podríamos, por ejemplo, decirlo, en el cerebro, y la otra realidad que sería el mundo en el que habita, y en particular la realidad social. Entonces, por ejemplo, en el caso del niño, este sistema simbólico, esta otra realidad abstracta que se crea, no aparece de la nada, no es foránea, sino que es una construcción que está condicionada por los adultos que interactúan con él. Entonces, hay una importancia enorme del sujeto, de la materialidad del sujeto también, pero en relación al mundo en particular en el que está habitando. Y este es el aporte importantísimo de Vygotsky que hace que siga siendo vigente hasta nuestros tiempos. Para concluir, lo que hace que Vygotsky sea tan genial no solamente es la capacidad de ver estas dos realidades en el hombre, ¿cierto? Y ver las dos como dos aspectos materiales, dos realidades igualmente tangibles, sino, digamos, por una suerte de poética que atribuye a este desarrollo, a esta co-construcción, que es lo que nos hace propios, lo que nos hace ser propiamente humanos. Por ejemplo, él dice, cuando la actividad biológicamente alimentada tropieza con el lenguaje, asistimos al nacimiento del hombre. Y es que, claro, desde la perspectiva de Pavlov, aquella cosa mecanicista no está describiendo la esfera de lo humano. Y una perspectiva meramente social o del contexto histórico en el que está, nos hablará de cómo actúan los hombres, pero no qué son. Y es en este conjunto, por lo menos en el poder verlo, donde podemos comenzar a tener atisbos de la realidad psíquica humana, de aquello que nos hace ser hombres. Y creo que me alargué mucho más de lo que debía. Muchas gracias y hasta luego.